los medios de comunicación no se hacen responsables de muchas de esas mentiras que terminan diciendo. María Andrea Nieto, con lo del dólar a 5.000, eso nunca se hizo responsable ni ella ni el canal. Deber de nosotros como ciudadanos autoeducarnos, exigirle también al gobierno o a nuestro país que se recuperen esos espacios de educación política. Empecemos con el tema del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, bueno, ya tengo a alguien en fila, pero espere, hablamos del tema. El Consejo de Ministros ha sido una cosa muy interesante. En el primero yo me quejé, sufrí, no me gustó todo lo que produjo, me pareció que fue como un poco brusco, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que ha servido mucho como para fijar la agenda de comunicación, ¿no? Cada vez que hay Consejo de Ministros, todo el mundo queda hablando del Consejo de Ministros, entonces el gobierno tiene como un poco más de control de las narrativas, lo cual yo sé que desde nuestro punto de vista es positivo, porque llevamos décadas esperando que haya como una contraparte a nivel mediático, pero a nivel de normas de la democracia no es del todo tan bueno que la presidencia tenga como tanto poder, pero yo sé que ustedes me entienden, yo sé que los que están aquí me entienden cuál es el dilema ahí. El caso es que ese Consejo de Ministros ha servido mucho para que la agenda esté dominada por lo que se dice en ese Consejo de Ministros, pero alguien puso una tutela, porque primero empezamos con YouTube de la presidencia y canales públicos, pero luego decidieron transmitir el Consejo de Ministros en canales privados, en un horario estelar, que es el horario como prime para que la gente se entere de cosas, y alguien puso una tutela diciendo que eso no podía ser así, que Petro no se podía adueñar del espectro electromagnético de esa manera, y el Consejo de Estado la semana pasada dijo, sí, esa tutela tiene razón, y ordenó no transmitir en canales privados, en el Canal 1 y en canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta. Entonces ya se baja de ahí, pero pues sigue existiendo en la televisión pública y sigue pudiendo verse en YouTube. Frente a esto, Petro reaccionó diciendo que lo estaban censurando. María José Pizarro ha aparecido a hablar de las bondades del Consejo de Ministros como algo que ayuda a que la democracia sea más participativa, que la gente sepa cómo se gobierna. Y Ana Bejarano, el domingo pasado, publicó una columna en Los Danieles en el que decía que le parecía bien la tutela, básicamente, pero además ella decía que el Consejo de Ministros no sirve, que no informa realmente, que es como solo un monólogo de Petro. Y Daniel Samper pues dijo que eso había servido para que Petro se victimizara, ¿no? La decisión del Consejo de Estado. Adicionalmente está la conversación de Duque, también lo hizo, digamos, ¿no? Y busqué algunas cifras y resulta que ustedes sabían, esto es una curiosidad, ponme ahí, Diego, a la primera imagen que te ha mandado, el número 1, ustedes sabían que Duque se ganó un premio de televisión con ese programa. Dice, programa de televisión de Duque recibe reconocimiento. Si me amplías la imagen, Diego, para saber exactamente qué es el reconocimiento, si podemos leer, te lo agradezco. Me pareció súper curioso descubrir que algún fruto había dado ese programa. Y lo que todo el mundo dice es que ese programa sí tenía valor porque fue en pandemia y supuestamente el presidente estaba preocupadísimo por nosotros y quería informarnos sobre temas de pandemia. ¿Cuál fue la realidad de ese programa? Pues que en la primera emisión, que se hizo además por Caracol y por RCN y por otros 15 canales, tuvo 3.4 millones de audiencia. Esa es otra gráfica, Diego, ponme esa gráfica, sería la número 1.2. Y que es un artículo del País. Y luego de que en esa primera emisión tuviera 2.4 millones, la audiencia empezó a caer porque obviamente la gente ya no estaba pues como parándole bolas mucho al tema. A los 2 meses de estar al aire el programa de Duque, los canales privados los sacaron, pero porque había bajado la audiencia, no porque estuvieran preocupados por la democracia, claramente, sino porque la audiencia se había caído y les estaba quitando pues un espacio que a ellos les sirve. En ese momento hubo una crítica que está escrita en este artículo de la descripción del colombiano, les voy a leer. Dice, en varias oportunidades sectores políticos de la oposición han insistido en que el programa debería retirarse del aire, el de Duque, ojo. El presidente del Polo Democrático y concejal Álvaro Argote sostuvo en una oportunidad que el presidente no dice absolutamente nada ni técnico ni científico, es una abierta intervención politiquera sin ética. Es un detrimento patrimonial. Debe suspenderse esa intervención y darse a la oposición el derecho a replicar. O sea, eso que en ese momento estaban diciendo sobre el programa de Duque
es similar a lo que dijo Ana Bejarano el domingo pasado. Entonces ahí se genera una cosa como de espejos muy simpática, y es que a Duque se le criticó duramente sin que nadie pusiera una tutela y sin que el Consejo de Estado entrara. Simplemente los medios privados dijeron no te queremos más aquí porque no nos das audiencia. Y ahora se le está criticando a Petro por hacer algo muy similar. La pregunta para este primer momento es, les voy a dar 3 preguntas, elijan ustedes cuál quieren de estas 3. ¿Está siendo útil el Consejo de Ministros para informar a la gente o es un puro show de vanidad de Petro? Otra pregunta podría ser, ¿están censurando a Petro con esa decisión o es una decisión legítima, acorde con defender, cuidar la democracia, cuidar el espectro electromagnético, que es propiedad de todos, aunque los canales privados lo usen como les da la gana? Y 3, ¿está utilizando Petro el Consejo de Ministros para hacer campaña? ¿Está dándole un uso netamente político, que era de lo que se señalaba a Iván Duque? Preguntas incómodas. Entonces, si hay alguien en fila, este es el momento de que entre. Tenemos a Rafael Albarracín, tenía acá. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo vas? Tiempo sin verte, Ala. Sí, hace un buen rato. Hace un mes. Esto es mensual, people. Esto es mensual. Sí, es como la cita con el terapeuta, algo así. Uf, tenaz, ¿no? Tenaz porque aquí no tenemos respuestas, solo preguntas. No, pasa igual. Las respuestas uno solo las encuentra. Bueno, dime, Rafael, ¿cuál de las 3 preguntas sobre el Consejo de Ministros quieres responder? ¿Te las repito? Sobre la primera pregunta, el tema de informar, en medio de la cantidad de verborrea que sale, porque se habla demasiado y hay muchas cosas, sí salen cosas técnicas y sí salen cosas que muestran cuál es el norte o cuál es el planteamiento que está buscando el Ejecutivo. Gracias. Entonces, sí guía, sí muestra, sin embargo, se mueve muy rápido el espectro político, se mueve muy rápido a discurso. Es bastante particular porque varía demasiado rápido y hay momentos donde sale información muy importante que pues debería ser de conocimiento público y esto es algo que definitivamente yo celebro, pero hay otros momentos donde salen cosas que no tienen ningún sentido y que sale todo el mundo a interpretar que sí tiene la razón, que no tiene la razón y se desvía de la parte técnica que es realmente la que a mí me parece valiosa de este tipo de transmisiones, porque el tema de transmitir el gas por cables eléctricos, cuando alguien sale a defenderlo, no, están transmitiendo energía eléctrica desde la fuente donde está el gas y no traerlo otra vez para las termoeléctricas. No se está transmitiendo gas, se está transmitiendo energía eléctrica. El gas by wire que hablaban en la WKD. Entonces, cuando se mueve a eso y empiezan a tergiversar los tecnicismos y las cosas que realmente deberían importarle a uno, como temas de educación, temas de salud, ahí es donde ya pierde la esencia y empiezan a salir cosas que no tienen sentido. Pero ¿tú crees que el Consejo de Ministros sí cumple con la misión de transmitir eso técnico que dices y luego se tergiversa en cuando parte sí, los medios? En parte sí, exactamente. Durante el Consejo, es decir, hay un momento donde se empieza una charla técnica cuando salen las personas técnicas y hablan de su tema y hay otro momento donde se va todo a un discurso sin sentido. O sea, varía bastante rápido, es como ver en un solo ratico una serie con muchos cambios y dramas y la llamada de atención al ministro de Educación como si fuera una especie de bully. Ah, hoy sí llegó temprano, felicitaciones. Son cosas que no tienen sentido. Sí. Para mí, que aprecio completamente la parte técnica. Sí, digamos que tú dirías que sí funciona tener esos consejos de ministros transmitidos, pero se podría mejorar la manera en que se articulan. Exactamente. Definitivamente el uso del tiempo podría ser mucho más eficiente. Porque es tiempo de personas que tienen que tomar decisiones, no sentarse 6 horas a divagar sobre... Yo siempre he pensado que una reunión tan larga ya no tiene sentido. Claro, cuando ya es tan larga al final está desconectada la gente. Exactamente. Literal, o sea, del lugar y desconectada de esto. Pues los que están pendientes son tanto las personas de oposición como los que lo están defendiendo para agarrarse después en Twitter.
Exactamente. Allá empiezan a tirarse odios y palabras y usted sabe y usted no sabe y usted no sé cuántos. Ellos sí están pendientes todo el tiempo, pero cuando uno está fijándose en el contenido técnico, en la carnita del asunto, Sí, es, hay cosas muy interesantes, pero después se pierden y se dale. diluyen entre tanta cosa. Sí, de acuerdo. Diego, ¿tenemos a alguien más en fila? Podemos seguir con Rafael si Rafael quiere seguir. Por supuesto. Además que el tema de China es el más interesante para mí del día. Antes va a repetir, porque tenemos que hacerlo por partes. Tenemos otras dos personas. Listo, Rafael. Entonces ahorita volvemos con el tema de China, ¿te parece? Aquí estaré. Listo, gracias. Siguiente. ¿Quién quiere participar con la cámara encendida? David. Hola. Hello. ¿Cómo estás? Un segundito antes de arrancar contigo, David, tengo que resaltar aquí un super chat. Si me lo muestras, Diego, de Maruchenga Chen, muchas gracias por aportarle a la píldora. Dice, solo comentarios, las audiencias del juicio del PK la ven como 50.000 y hay muchísimos comentarios de buen calibre. Sí, yo soy una de esas 50.000, pero yo diría que muchas más porque está transmitiéndose en muchos canales, o sea, están muchos canales nutriéndose de ese juicio y creo que está bueno que le vean la oportunidad de transmitirlo. Bueno, entonces, David, ¿de qué quieres hablar? ¿De cuál de las tres preguntas con precisión relacionadas con las tres preguntas? Espérate, las repito para que la gente que está llegando se ubique un poquito. Las preguntas son, ¿el Consejo de Ministros está siendo útil para la gente realmente? ¿O es simplemente como hay un desorden de elucubraciones y monólogos? La otra podría ser, ¿están censurando a Petro con la decisión del Consejo de Estado de que no transmita por los canales privados? Y la otra podría ser, Petro está utilizando ese Consejo de Ministros más que para hacer una democracia participativa, para hacer como una campaña, para limpiarse culpas. ¿Sobre cuál quieres hablar? A ver, yo creo que como utilidad, es decir, qué tan valioso es en realidad el Consejo de Ministros. Y yo creo que esto en gran medida ya lo hemos visto, lo vimos en los consejos de Uribe. Se vieron también, bueno, Chávez era experto en esto también se hace en las mañaneras, o se hacía en las mañaneras con AMLO. Ahorita pero es que las mañaneras era con medios. Ver las dinámicas con los consejos de ministros es otra cosa. Ok, listo. Sin embargo, hay un tema de gobernanza de cómo en última se relaciona él digamos, con sus ministros y cuáles son las líneas que da. Ajá. Yo creo que eso es interesante. Lo que pasa es que no sé qué tan valioso sea para Petro. Es decir, Petro es muy bueno a la hora de echar discurso ante el pueblo, pero en el trato a sus subordinados, aquí ya la cosa puede llegar a ser mucho más difícil. Entonces, te decía, bueno, esto porque me antecedió, sobre Rafael. cómo le dice a sus ministros, por fin llegó temprano, ¿usted por qué no está haciendo tal cosa? O sea, como un regaño constante de salón de clases, como, ¿por qué no trajo la tarea? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué te tienes que levantar al baño? O sea, como que uno dice, pues, esto en realidad es algo que queremos ver. Eso por un lado. Por el otro lado, y yo creo que ya es problema de temperamento de Petro. Sí. Pero yo creo que ahí sí hay algo que rescatar y es que por lo menos sabemos de qué está hablando el presidente con sus ministros. O sea, sabemos exactamente cuál es su línea y cuál es la línea que tira para poder gobernar. Sin embargo, yo creo que aquí es donde los medios públicos, perdón, los medios de comunicación terminan teniendo un desfase brutal. Lo que decía Rafael es cierto. Nos preocupamos más de si dijo que va a traer gas por línea eléctrica, que se hace un meme constante. Y yo entiendo que ese meme lo agarren como caballito de batalla y que lo agarren, no sé, María Fernanda Cabal y que diga esta man está bien. Porque igual lo va a atacar por donde sea. Pero un medio de comunicación debe llevar información veraz. Y esto abriría otro debate y es, claro, esa misma cara que tú pones es la que yo digo, es aquí cuando nosotros deberíamos decir, en realidad deberíamos prestarle nuestro espectro electromagnético para que se difundan mentiras. Y yo sé que la Constitución protege
o sea, casi que protege el hecho de poder decir esas mentiras. Claro, ese es un giro que, espérate, lo explicamos un poco. El espectro electromagnético, hagan de cuenta que es pongamos que es un cuadrado por donde circula toda la información que llega a nuestras casas, pongámoslo así. Eso se alquila, eso es de todos, el cuadrado completo es de todos los colombianos, y eso se le alquila a los canales privados, y ellos usufructan ese alquiler, pero también es cierto que hacen lo que les da la gana con la información que nos transmiten a nosotros. Entonces usan nuestro espectro electromagnético para tirarnos un montón de desinformación y de veneno. Exacto. Ese es un debate interesante. Y a la hora del té, los medios de comunicación no se hacen responsables de muchas de esas mentiras que terminan diciendo. Yo sé que estoy tirando línea hacia otro lado, pero es que lo que dijo María Andrea Nieto con lo del dólar a 5.000, eso nunca se hizo responsable ni ella ni el canal. Lo que hace semana desinforma, poniendo una línea editorial horrible cuando dice ingeniero versus guerrillero. Son cosas, es una difamación abierta. Y a mí parece que la Constitución sigue protegiendo ese tipo de discurso que es muy fuerte. Entonces, no, al contrario, creo que la Constitución no lo protege, sino que es que no se ha regulado el uso que los privados hacen bien del espectro. Perfecto. Pero entonces, vuelvo y digo, ¿dónde queda la responsabilidad de los medios de comunicación en ese tema? ¿Y qué tanto tengo yo que explicar el por qué es mentira y qué tanto esfuerzo tengo que hacer para quitarme de encima esa desinformación? Y qué tanto esfuerzo hacen ellos para desinformar. De acuerdo. Y eso me parece un punto muy, muy fuerte. Es un gran debate. Claro, eso es un gran debate. Ahora, ese tipo de cosas podrían llegar a ser censura, como lo que piensan que puede ser el hecho de que a Petro le digan, no, usted no puede transmitir esto por medios privados. Pues, uy, me la pusiste peor. Sí. Pero me gusta. Vamos a dejarla hasta ahí porque ya cumplimos 4 minutos aquí y hay una persona más, pero David, gracias. Bueno, no, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Ya. Tenemos a una persona más, Diego, para que tengamos 3 por este tema. Mauricio Rivera. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo vas? Buenas tardes, qué chévere otra vez este espacio. Esto va a hacerse mensual mientras siga funcionando. Ojalá pudiera ser más frecuente, pero bueno. Me gustaría hablar sobre la importancia del Consejo de Ministros. Yo personalmente sí le veo bastante valor a ese espacio. Siento que hay una pedagogía que se está haciendo bastante valiosa. Por ejemplo, me llamó mucho la atención la explicación sobre la fórmula tarifaria, donde se hace toda esa denuncia de toda esa especulación. El gráfico, yo hice un ejercicio, como yo me dedico a la parte de desarrollo de software, hice un ejercicio y tenían una gráfica que Petro, él explicaba sobre cómo hacían el tema de la especulación, cómo cogían el sistema menos eficiente para calcular el precio, y eso era un gráfico, ¿sí? Entonces yo cogí el gráfico, le saqué una foto, lo pasé a la inteligencia artificial y prácticamente me hizo la misma explicación que hace el presidente, ¿sí? O sea, como que lo verificaste con inteligencia artificial. La explicación que dio Petro la corroboraste un poco. Exactamente. Entonces, me parece muy, muy bueno ese espacio como para uno ver la fuente, desde la fuente hacer ese ejercicio de extraer esa información, analizarla, desglosarla y educarse, ¿sí? También siento que es deber de nosotros como ciudadanos autoeducarnos y exigirle también al gobierno o a nuestro país que se recuperen esos espacios de educación política, porque ahorita el analfabetismo que estamos teniendo es un analfabetismo político, ¿sí? Entonces, cuando vemos este tipo de información en Internet o ya sea en los canales de televisión, lo que hacemos es reaccionar frente a esa información en vez de estudiarla y analizarla. Entonces, por ejemplo, ¿qué he aprendido del Consejo de Ministros sobre el Pacto Catatumbo? Petro hacía comentarios muy importantes del plan de construcción de vivienda en el Catatumbo y hacía una crítica de ese centralismo, de esa mentalidad de centralismo, a pesar de que hay un gabinete progresista, todavía estamos colonizados con una mentalidad centralista. Entonces pensamos en soluciones desde Bogotá para poder resolver temas de las regiones, ¿sí?
Entonces, todo eso me ha parecido muy, muy pedagógico. Y pues para también respaldar un poco esto que estoy hablando, estoy leyendo un libro que se llama La alternativa pedagógica de Antonio Gramsci. Un poquito de filosofía política. Yo no tengo formación en filosofía, pero he tratado como de respaldarme en esos textos. Y una de las cosas importantes que debe hacer un gobierno o un Estado es ese rapport pedagógico. El concepto se llama así, el rapport pedagógico. El rapport es ese acompañamiento y esa conexión que hace con el pueblo, con la ciudadanía, de tal manera que va desglosando o va, Petro lo que él hace es como desglosar y hablar en un lenguaje más simple todos los tecnicismos que se exponen dentro de los consejos. Para algunos es más simple, para otros es críptico. Mucha gente critica eso, que cuando está hablando Petro como que sienten que se va a otro lugar y de ahí se agarran los medios y la desinformación y los memes, eso es parte de ese analfabetismo que tenemos nosotros y esa ciudadanía. ¿Pero no crees que Petro también debería alfabetizarse en comunicar a la gente? Es que es complicado, porque hay veces, o sea, lo que estoy tratando de decir es que es un proceso lento, ¿sí? Y a veces también la premura del Consejo de Ministros pues no da para desglosar tanto, ¿sí? Entonces, por eso vuelvo a la idea que exponía anteriormente, que nosotros como ciudadanía, la ciudadanía que tenemos, digamos, una mejor clase social, nuestra parte económica resuelta, seguir insistiendo en que sí, recuperemos los espacios políticos en los colegios de filosofía, de mejorar, darle más importancia a las áreas de literatura, de argumentación, ¿sí? Sí, no, claro. Sí. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Nosotros debemos recuperar todo ese aparato estatal, porque ahorita estamos muy permeados de un modelo neoliberal. Y ese modelo neoliberal lo que hace es, lo que hablabas tú en el capítulo de cine con tu compañero Mauricio, que los colegios son partidarios de niños. ¿Sí? Él hacía me gustó mucho esa expresión. ¿Sí? Que los Dale, colegios Mauricio. Vale. Buenísimo tu aporte, gracias. Bueno, a ti. Firme ahí. Gracias. Chao.